Hola, buenos días. En el día de hoy nosotros vamos a estar exponiendo los compuestos comunes de los metales de transición. Este grupo está formado por Ezequiel de la Cruz y Adrián Montaz, quien le habla. Es importante saber que los elementos de transición son aquellos elementos que se encuentran en el centro de la tabla periódica y que corresponden al bloque D. También hay que tener en cuenta que esta clasificación también puede subdividirse en tres categorías. Los elementos de transición, que pueden definirse como aquellos tempranos, que suelen ser los de los grupos 3B hasta el 5B. También se encuentran los elementos de transición tardíos, que serían los del 8B y 1B, y también estarían los elementos de transición intermedios, que serían los del grupo 6B y 7B. Adelante, Ezequiel. Una de las características más notorias de los metales de transición es la gran variedad de colores que presentan sus compuestos. De hecho, los metales de transición presentan una gran variedad de compuestos y esto podría explicarse debido a los múltiples estados de oxidación que poseen los metales de transición. Entre los metales de transición que vamos a ver algunos compuestos, se encuentran el titanio, el vanadio, el cromo, manganeso, níquel, cobre, oro, plata, entre otros. Haciendo énfasis que solo en esta presentación vamos a ver los compuestos más comunes que tienen los elementos de transición. Vamos a empezar por el cromo. El cromo es un metal típico de porción media de una serie de transición y por lo que exhibe varios estados de oxidación, sabiendo que una de las características que tienen estos metales es que poseen estados de oxidación diferentes a cero. En el caso del cromo, tienen 3 estados de oxidación, más 2, más 3 y más 6, y con estos estados de oxidación puede formar varios compuestos. Entre estos compuestos se encuentra el cromato de, un segundo, el cromato de sodio. El cromato de sodio se utiliza como materia prima para la preparación de los compuestos más importantes del cromo y usualmente se realizan con los cromatos de metales alcalinos. Aquí está la fórmula que hace referencia al cromato de sodio y por acá abajo encontramos la reacción química que hace referencia a este compuesto. Como en la información me señala que cuando estamos trabajando con cromato de sodio se realiza con los cromatos de metales alcalinos y un ejemplo de esto es aquí el cromato de hierro que se une con el carbonato de sodio y el oxígeno. Y ahí, entonces, para dar como resultado el óxido de hierro y el cromato de sodio. Otro de los compuestos importantes del cromo está el óxido de cromo 3, donde su fórmula química es representada de esta forma. Cuando nosotros hacemos referencia a los óxidos de cromo, tenemos que seguir ciertos principios generales como el comportamiento ácido-base. El óxido de cromo es anfótero. ¿Qué significa anfótero? Anfótero es cuando un compuesto o una sustancia puede tanto participar como base y también participar como ácido. Y este es el caso del óxido de cromo. Esto se utiliza, o sea, como semiconductores de vidrios y para la fabricación de cerámica. La reacción perteneciente a este compuesto está representada de esta forma y también sabiendo que el cromo puro puede obtenerse en cantidades pequeñas reduciendo el óxido de cromo 3 con el aluminio. Eso hace referencia que para nosotros obtener de forma industrial el cromo es reduciendo el óxido de cromo, sería este compuesto, también con el aluminio. Otro de los compuestos del cromo es el óxido de cromo rojo que mencionábamos anteriormente. Este compuesto es un anhídrico ácido de 2 ácidos. El ácido crómico, que sería representado por esta fórmula química, y el ácido dicrómico, que sería representado de esta forma. Ninguno de estos ácidos se ha aislado en forma pura
aunque las sales de cromato y dicromato son comunes. El óxido de cromo rojo reacciona con el agua para dar soluciones ácidas. A esto que acabamos de mencionar lo podemos evidenciar en esta reacción química, donde reaccionan el óxido de cromo rojo más el agua y da como resultado iones de hidrógeno y el ácido dicrónico. Otro de los compuestos sería el titanio. El titanio es apreciado en la naturaleza por su baja densidad y la gran fortaleza de resistencia que tiene a la corrosión, a diferencia de otros metales que pertenecen a la misma familia de transición. Entre los compuestos que podemos evidenciar del titanio se encuentra el tetracloruro de titanio. Aquí nosotros podemos ver la geometría y la forma en que están ubicados cada uno de los elementos. En su fórmula química se encuentra conformado por un átomo de titanio y 4 de cloro. Y hace una forma tetraédrica. Sabiendo que el tetracloruro de titanio se utiliza como materia prima para la formación de los compuestos, todos los compuestos del titanio. Es decir, que todos los compuestos del titanio tienen como base el tetracloruro de titanio. Y esto se utiliza para la base de pinturas. El tetracloruro de titanio también es muy irritante para los ojos y la piel. Otro de los compuestos del titanio es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio se utiliza para blanquear el papel y en vidrios, cerámicas y recubrimientos de suelos y cosméticos. Para obtener el dióxido de titanio destinado para estas funciones, se pasa por una mezcla gaseosa de tetracloruro de titanio y oxígeno molecular a través de un tubo que tiene una temperatura aproximadamente de 700 grados Celsius. Aquí podemos ver cómo el tetracloruro de titanio reacciona con el oxígeno a altas temperaturas para formar el dióxido de carbono y también salen moléculas de cloro molecular gaseoso. Aquí podemos evidenciar una imagen del dióxido de titanio. Si nosotros hacemos referencia a los compuestos del vanadio, es necesario saber que el vanadio presenta en sus compuestos una gran variedad de estados de oxidación, formado en cada uno de ellos un óxido o un ion. Los óxidos que forman con este elemento poseen estados de oxidación +2 y +3, y estos son básicos, mientras que aquellos que presentan estados de oxidación +4 y +5 son anfóteros. Recuerden que habíamos hablado de este término anteriormente. Entre los compuestos que están presentes con este elemento se encuentra el óxido de vanadio. Este compuesto es muy importante, incluso es el más importante de este elemento, ya que con la adición del ácido sulfúrico diluido a soluciones de vanadato amónico, se forma un precipitado color rojo ladrillo del óxido de vanadio. Este óxido es de naturaleza ácida y se disuelve en hidróxido de sodio, formando soluciones incoloras que contienen un ion vanadato. El ion vanadato se representa de la siguiente forma, como lo estoy señalando en la pantalla. Si seguimos hablando de los compuestos del manganeso, tenemos que saber que los compuestos del manganeso son aquellos que están presenciados por un elemento que es bastante abundante y que forma aproximadamente el 1% de la corteza terrestre y que su principal mineral es la pirulosita, que se representa como el óxido de manganeso. Aquí podemos ver la reacción química que corresponde a la formación del ferromanganeso, que es una de las principales formas en lo que se presenta la aleación de hierro y manganeso. Aquí podemos ver en la reacción química cómo reacciona el óxido de manganeso más el óxido de hierro a altas temperaturas, formando átomos de manganeso, de hierro y de monóxido de carbono. Aquí podemos evidenciar una imagen del manganeso sólido. Otro de los compuestos del manganeso es el dióxido de manganeso. Podemos ver aquí la fórmula química y también nosotros podemos decir del dióxido de manganeso que se utiliza para la fabricación de pilas secas en vidrios y barnices cerámicos.
Y como catalizador, además es la fuente principal de los compuestos del manganeso. Cuando se calienta, el dióxido de manganeso, en presencia de una base y un agente oxidante, se produce una sal manganato. La referencia de esta reacción química es que podemos ver que el dióxido de manganeso reacciona con hidróxido de potasio para formar una sal de manganato, moléculas de agua y cloruro de potasio. Otro de los elementos del potasio sería el permanganato de potasio. Es un agente oxidante importante en el laboratorio y se fabrica por la oxidación electrolítica de una solución base. Y las soluciones acuosas del permanganato de potasio pueden prepararse a través de la oxidación. Aquí podemos ver una imagen que hace referencia a este compuesto. Haciendo referencia a los compuestos del cobalto, sabemos que el cobalto es uno de los elementos que se encuentra en menor proporción en la naturaleza y los elementos o compuestos que puede formar son estos. El primero está el cloruro de cobalto, que este se utiliza como absorbente de amoníaco, como lubricante sólido y también como reactivo para cobaltado electrolítico. También tenemos el óxido de cobalto, que se utiliza en los pigmentos para el coloreado de vidrios y porcelanas. Y también otro compuesto importante es el fluoruro de cobalto, que se utiliza como agente fluorante. Y por último, tenemos los compuestos del hierro. Sabiendo que el hierro es el metal más abundante después del aluminio y el cuarto elemento más frecuente en la corteza terrestre. Se cree que el núcleo terrestre se compone fundamentalmente de hierro y níquel. Y entre los compuestos de este metal se encuentran los óxidos e hidróxidos. Por la adición de un ion hidróxido a las soluciones de hierro, se forma el hidróxido verde pálido que se oxida muy fácilmente en el aire, transformándose así como óxido férrico, hidratado de color pardo rojizo. Aquí podemos ver algunas de las fórmulas químicas de estos compuestos. También podemos decir que el hidróxido de magnesio es ligeramente anfótero. Ahora seguimos con mi compañero Ezequiel, que va a estar haciendo referencia a los demás elementos de transición con estas características. Níquel, otros de los metales de transición. Vamos a ver algunos compuestos de este elemento. El primer compuesto que tenemos es el sulfuro de níquel, que se puede obtener con una reacción de síntesis sencilla. Es cuestión de tomar níquel. Aquí, por ejemplo, está en su estado de oxidación más 2, en estado acuoso, el cual lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico, que cuando estos reacciones se unen, se mezclen, nos va a dar el sulfuro de níquel. Otro compuesto interesante del níquel es el óxido de níquel, que se puede obtener de manera sencilla mediante el calentamiento del mismo níquel a 40 grados Celsius, 400 grados Celsius, perdón, a 400 grados Celsius. Lo calentamos, que este reacciona con el aire, ahí mismo se forma el óxido de níquel. Aquí tenemos el óxido de níquel, pero también especificamos la valencia con la cual está reaccionando. Es de un color verdoso este compuesto. Y también tenemos el óxido de níquel 3, que es un color negro. Es de color negro este compuesto. La diferencia es que en uno está reaccionando con un estado de oxidación más 2 y en otro está reaccionando con un estado de oxidación más 3. Tenemos el hidróxido de níquel. Para obtenerlo solamente tenemos que utilizar el óxido de níquel 2, o sea, este óxido que está aquí, este óxido verde, pueden ver mi mouse ahí, los hacemos reaccionar con agua y pues ahí tenemos el hidróxido de níquel 2. Y tenemos el óxido de níquel 3 aquí, que
solamente tenemos que hacer, igual que como hicimos con el hidróxido de níquel 2, lo hacemos reaccionar con agua y ahí tenemos el hidróxido de níquel. Un dato curioso es que algunos autores citan, como bien decía la compañera Adriana, es que el centro de la Tierra, teóricamente, es una teoría, dice que entre un 6 y un 20% está, del centro de la Tierra está formada de níquel. El níquel nunca se presenta en su estado puro, es decir, que se presenta como un compuesto, como camacita, como la tainita, como un mineral, la gainerita, así. Aquí tenemos el compuesto cloruro de níquel. El níquel, de nuevo reaccionando con su estado de oxidación más 2, reacciona con el cloro. Miren la coloración de este compuesto, que es amarilloso. Miren aquí la distribución de sus moléculas, cómo se verían. El cloruro de níquel. El cloruro de níquel es un ácido muy suave que se utiliza para la isomerización regioselectiva de los dioenoles, perdón. Seguimos. Los compuestos del cobre. El cobre, que es un elemento que tiene un uso bastante familiar, podríamos decir. Dentro de los primeros compuestos del cobre encontramos los sulfuros, que son toda una familia, son abundantes. Tenemos el sulfuro de cobre, la villamanitita, mírenla aquí, el sulfuro de cobre, que era lo que intentaba decir ahora. Tenemos la cobelita, entre otros. Todos estos compuestos son compuestos sulfurados que pertenecen a la familia de los sulfuros de cobre. Aquí tenemos que la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta un estado de oxidación bajo, siendo el más común de los estados de oxidación con el que el cobre trabaja, el 2. También tenemos algunos compuestos con estado de oxidación más 1. Aquí tenemos, por ejemplo, el óxido cuproso, que es la unión del cobre con el oxígeno. Y tenemos también el óxido cúprico, como ustedes pueden ver ahí, que es este que está aquí. ¿Ven estas cositas color azul que se ve ahí? Bueno, eso es que el oxígeno del aire ha reaccionado con ese cobre que está ahí. Es la coloración azul. Que de hecho ese color azul se debe a la formación del ion hidróxido de cobre. También tenemos el tricloruro de cobre, que es este que está aquí, no tiene su fórmula, pero podemos hacerla. Eso sería Q, para que ustedes vean cómo Cl3, tricloruro de cobre. Es un o cloruro cuproso. Tiene por la ebullición de una disolución ácida, de una sal cúprica, con un exceso de cobre. También aquí ustedes pueden ver el sulfato de cobre, pero en este caso es pentahidratado. Penta, porque miren ahí, como ustedes ven, sus 5 moléculas de agua. Por eso, pentahidratado. Muy bien. Continuamos. Voy a ver esto para acá arriba, para que no le tape nada a ustedes. Continuamos. Los compuestos de la plata, que nosotros la conocemos más porque la usamos en la joyería. Sin embargo, la plata tiene otro uso además de la joyería.
Por ejemplo, la mayoría de las sales de plata son relativamente insolubles en agua. Una excepción importante de esto es el nitrato de plata y el perclorato de plata también y el fluoruro de plata, que son compuestos de la plata que poseen bajo punto de fusión. Esta, como muchas otras sales de plata, son incoloras. Aquí tenemos el nitrato de plata, que ya vimos su fórmula química. Vamos a volver atrás para mostrar. Está aquí, nitrato de plata. Serían un nitrógeno, tres átomos de oxígeno, más la plata. Eso forma el nitrato de plata. Es uno de los compuestos más importantes de la plata, muy utilizado en el laboratorio de química. Entonces aquí tenemos el nitrato de plata que está en inglés. El químico tiene que saber inglés. Si usted estudia química y no sabe su poquito, pues está en un error. Aquí tenemos el fulminato de plata. Esto me acuerda a mí de mi infancia, porque yo recuerdo que en el colmado, no sé si a ustedes le ha pasado bien, yo compraba algo que le llamábamos cebollita. Es explosivo. Tiraba eso, ¡puf! Y eso explotaba. Y tenemos el cloruro de plata, que también es otro compuesto interesante de la plata. Es un cloro, átomo de cloro, unido a un átomo de, plata. Un átomo de plata unido a uno de cloro, un átomo de cloro unido a uno de plata. Continuamos. Miren, ustedes pueden ver aquí cómo se ven esos compuestos, que son incoloras, como yo les decía antes. En este caso aquí ustedes pueden ver el cloro, que es color verde, y la plata, que sería que sería el elemento del cual nosotros estamos, el cloruro de plata, la plata, el elemento en el cual estamos centrados ahora mismo. Tenemos otro compuesto de la plata bastante interesante, que es el óxido de plata. Es el OAG2, óxido de plata, que se prepara con facilidad, pues por precipitación con base de las disoluciones que contenga el ion plata. Es un reactivo conveniente tanto en química orgánica como en química inorgánica para la preparación de hidróxido soluble a partir de los haluros correspondientes. Miren aquí cómo se ve el óxido de plata. Es como es negro, parece tierra, pero no es tierra, es óxido de plata. Aquí tenemos también el cromato de plata, que es un compuesto que anteriormente ustedes lo vieron porque la compañera Adriana lo presentó. Tiene un color rojo ladrillo único, lo que lo convierte en un compuesto bastante útil para el análisis del ion plata. Tenemos los compuestos del oro. Otro compuesto que siempre, que cada vez que nosotros, oro, bueno, pensamos de una vez en joyería, en cuarto, dinero, pero el oro también tiene otro uso, además del de la joyería y además de soporte a la moneda. Los derivados del oro trivalente se encuentran con más frecuencia en los compuestos del oro 1. Lo más conocido entre estos son los compuestos que derivan del cloruro áureo, particularmente las sales que contienen el ion anaranjado tetaclorato 3. El tetaclorato es este que ustedes pueden ver aquí. Déjenme subrayárselo. Muy bueno, aquí ustedes lo pueden ver. Tetraclorato de oro también podría llamarse ese compuesto. El átomo del oro en su compuesto trivalente tienen 4 enlaces que se dirigen hacia los vértices de un cuadrado. Es decir, que tiene cuatro enlaces que se dirigen hacia los vértices de un cuadrado. Como ustedes pueden ver en la imagen correspondiente que se le colocó aquí abajo. Aquí tenemos otro compuesto
de oro, que es el ciano complejo de oro monovalente, que tiene que ver con la extracción del metal. Es otro derivado estable de este estado de valencia, eh, que son son los complejos, son otros compuestos que tienen enlace oro-azufre, oro-arsénico, oro-fósforo, que son otro tipo de compuestos del oro. Lo único es que no son tan comunes y por eso no lo quise poner en la presentación. Pero se lo menciono porque existen, están ahí. Aquí está el tetraclorato, que se lo mencioné anteriormente, que le decía también que el oro tiene otro uso. Por ejemplo, miren ahí, ese compuesto se emplea en la fotografía, en el color, en el dorado de metales y como pigmento en la coloración de vidrio y el esmalte de porcelana. Otro de los compuestos más comunes del oro es el cloruro de oro 3, un átomo de oro unido a 3 cloro. Mírenlo aquí, cómo podría prepararse ese compuesto. O sea, 2 átomos de cloro se unen a 3 cloro y eso da tricloruro de oro, que también podría llamarse así, además del nombre que tiene ahí, tricloruro de cloro. Dos compuestos interesantes que yo encontré mientras investigaba para esta exposición fue el auroclamato, que aunque no son compuestos muy comunes, tienen una importancia médica, así como la aurothioglucosa. Tienen importancia porque se sintetizan y, por ejemplo, en el caso del aurothiolamato, míralo aquí, este que está aquí, es un fármaco que se emplea para la artritis reumatoide, que es una enfermedad que está de moda últimamente. Hay mucha gente sufriendo de artritis. Y tenemos pues aquí la orotriglicosa, que también se prescribe para tratar la artritis. Los compuestos del zinc, uno de los metales más reactivos que hay, todos los sustituye. Tenemos el óxido de zinc, que se puede obtener quemando el metal por descomposición térmica. Mírenlo aquí, esta sería una síntesis. Esta es la síntesis de la que habla, por descomposición térmica del carbonato, que sería esta reacción. Tendríamos el carbonato de zinc, lo calentamos, bueno, pues tendríamos oxígeno, óxido de zinc, CO2. Las sales de zinc casi todas son solubles en agua y estas soluciones contienen el ion incoloro. Es decir, que cuando usted disluye una sal de zinc en agua, eso no va a tener color, va a ser incoloro. Aquí tenemos el nitrato de zinc, pero aquí tenemos cómo podríamos obtener el nitrato de zinc. Tendremos pues el zinc y así podríamos obtenerlo. Tenemos también el fosfato de zinc, que lo podríamos obtener si el zinc reacciona con el azufre aquí, ¿verdad? Entonces, el sulfuro de zinc, que cuando reacciona con 4 átomos de oxígeno, bueno, pues se forma el sulfato de zinc. Tenemos también el acetato de zinc. Mírenlo aquí, es este que está aquí, acetato de zinc, que ese se puede conseguir haciendo reaccionar el zinc aquí en el vacío, resulta de la pérdida del anhídrido acético. Esto que está aquí, esto es anhídrido acético, dejando un residuo, el acetato de zinc básico, que sería con esta fórmula que está aquí. Tenemos los compuestos del cadmio, que el cadmio tiene una estrecha relación con el zinc, por eso uno a continuación del otro. El único compuesto del cadmio con importancia comercial es el sulfuro de cadmio, mientras que el sulfuro de cadmio es un amarillo intenso y por eso ese compuesto se utiliza como
se utiliza como pigmento. El cadmio, aquí, en estado de oxidación más 2, poner una flecha ahí. Estado de oxidación más 2. Espérate. Entonces, aquí tenemos el cambio. Como ustedes pueden ver aquí, seguimos con esto, con esta reacción. Tuvimos una leve interrupción. El cadmio con esto de oxidación más 2, reacciona en estado acuoso, reacciona con el sulfuro, con el azufre, -2, y estado acuoso también. Bueno, y eso nos da a nosotros como resultado sulfuro de cadmio, como ustedes pueden ver ahí donde está el mouse. Aunque los compuestos de cadmio son muy tóxicos, el sulfuro de cadmio es tan insoluble que no representa un peligro apreciable. Es decir que sí, el cadmio es un metal muy tóxico. Continuamos. Aquí nosotros tenemos el sulfuro de cadmio, y esta sería una forma en la que nosotros podemos sintetizar ese compuesto. Tenemos también el nitrato de cadmio, que lo podríamos obtener con el óxido de cadmio. Mírenlo aquí. También tenemos el dicloruro de cadmio, que es otro compuesto, o cloruro de cadmio. Mírenlo aquí. Tenemos el cadmio más ácido clorhídrico. Este compuesto que está aquí, blanco. Hablábamos de que el sulfuro de cadmio tenía un color amarillo. Aquí se puede apreciar eso. Tenemos el nitrato de cadmio, que es una sal blanca típico de los nitratos, es una sal así blanca. Tenemos el óxido de cadmio que reacciona con el nitrato y eso nos da a nosotros nitrato de cadmio más agua. Continuamos con los compuestos del mercurio. El mercurio, que es un metal tóxico, a nosotros antes de pequeño, cuando teníamos un termómetro lo rompíamos y sacábamos eso, pero eso era bastante peligroso, pero no lo sabía. Tampoco se ha hecho mucha conciencia sobre eso. Aquí nosotros tenemos los compuestos del mercurio, prácticamente todos los compuestos del mercurio que utilizan un enlace covalente, el nitrato de mercurio, por ejemplo, es uno de los pocos compuestos que se cree que contiene el ion de mercurio más 2. También es uno de los pocos compuestos de mercurio solubles en agua, nitrato de mercurio. El cloruro de mercurio se puede formar mezclando dos elementos. ¿Cuál es el elemento? El mercurio, que como ustedes saben, siempre se presenta en estado líquido. Velo aquí, el mercurio. Dale. Entonces, continuamos, mis estimados. Aquí nosotros podemos ver el perclorato de mercurio, que es otro compuesto del mercurio. Mírenlo aquí, esta es su fórmula química. Vamos a seguir avanzando a otro compuesto del mercurio. Tenemos el óxido de mercurio,
que se forma mezclando dos elementos. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, pues el mercurio, tenerlo aquí, más el oxígeno. Eso nos da como nosotros, como resultado, el óxido de oxígeno. El óxido de mercurio, perdón, en estado sólido. Noten que el mercurio reacciona en estado líquido, por eso tiene su L ahí al lado, ustedes pueden ver, y el oxígeno reacciona en estado gaseoso. El óxido de mercurio es térmicamente inestable y se descompone para el mercurio. Se descompone para dar mercurio y dióxido cuando se eleva aún más las temperaturas. Eso quiere decir inestable, o sea que no es un compuesto que a cualquier cambio de temperatura podría convertirse en mercurio y dióxido y de oxígeno molecular, podríamos decir. Esta descomposición es una demostración interesante de que el óxido de mercurio 2, un polvo rojo, desaparece a medida que los glóbulos plateados de mercurio se van apareciendo. Esta sería una acción bastante interesante de ver. Pero esa reacción es muy peligrosa, como ustedes pueden ver ahí, miren, peligrosa. Por lo que es interesante de ver, sí, pero no se puede hacer en un laboratorio sin el equipo adecuado. Muy bien, seguimos. Vamos a seguir avanzando, que ya casi estamos llegando al final. El nitrato de mercurio, eh, podemos verlo aquí, miren su compuesto amarilloso. Vamos a borrar eso de aquí para que nos sirva de distracción. Y vamos a tomar el lápiz de nuevo para poderle ir dibujando, irle señalando algunas cositas. Tenemos el nitrato de mercurio, como ustedes lo ven aquí, el mercurio de nuevo con su estado de oxidación más 2. Y el ion nitrato, cuando se unen, forman el nitrato de mercurio. Aquí dice algo interesante acerca de los compuestos del mercurio, porque en su compuesto el mercurio se encuentra en los estados de oxidación más 2, como es el caso del nitrato de mercurio, y más 1, que sería más bajo. Por ejemplo, el cloruro de mercurio, aquí, y este compuesto que está aquí también, a menudo los átomos de mercurio representan dos enlaces covalentes, como ya eso lo hemos dicho anteriormente, ya eso lo habíamos dicho. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el nitrato de mercurio? Es decir, que con el perclorato de mercurio también. Son muy solubles en agua y por lo general están disociados. Eso es con respecto al mercurio. Esos son los compuestos más comunes del mercurio. Muy bien. Nada, esta fue la bibliografía que nosotros hicimos consultamos para nuestro trabajo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.